sábado 14 de marzo estamos haciendo la filmación número 19. Esta va a versar sobre la vida y la historia. Vamos a enfrentar a la vida a la historia, o la historia a la vida. Es una reflexión muy interesante. Vamos a ver qué tanto pueden participar ustedes en ella. Yo voy a hacer primero una lectura de un poema bellísimo sobre la vida y luego una lectura donde presento la vida y la historia en contienda de dos intelectuales que la ven desde dos puntos de vista diferentes de acuerdo a cómo les ha ido en la vida. Y bueno, hacer una reflexión profunda, compleja, que los ponga a ustedes a pensar, a rumiar en los dos conceptos que los pasamos tanto, tan inadvertidos y que son tan importantes de dominar, de comprender y de vivir: historia y vida. Hemos de decir de entrada que nosotros tenemos una fatalidad, estamos condenados a vivir en la historia. Esa es una condena que no tienen los demás seres vivos del planeta. Ninguna criatura distinta a la especie humana vive en la historia. Nosotros vivimos en la historia y nos empuja la historia a vivir en ella de cierta manera, de las maneras que ella ha establecido, a través de la representación, de los roles, de la figuración y de esas redes que la cultura, que la sociedad, que la misma historia va tejiendo para obligarnos a ser de cierta manera, para obligarnos a ser seres en situación histórica. Pero naturalmente la invitación que yo les voy a hacer a ustedes es que intenten vivir la vida con muchísima intensidad en la vida misma. Eso significa que no pierdan de vista que todo lo que hacen en la historia es representarse a ustedes, es ir a presentar sus mejores galas civiles, sociales y culturales, de crianza y de formación. Pero acuérdense que es un papel, que es una representación, que a la historia se va a eso, a representar el doctor, el fisiatra, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, el profesional en ciencias del deporte y la recreación, el transformador, el elegido. Todos son papeles y representaciones. Se esfuman en la vida. La vida nos desnuda a nosotros, la vida nos quita todos los trajes. Nosotros somos tan tontos que como la vida nos quita todos los trajes, entonces vivimos a la vida con nosotros mismos, a la mismidad, al ensimismamiento. No nos gusta estar casi en el fondo de nosotros, porque nos encontramos, como hemos de encontrarnos en términos cósmicos, con el cosmos, con la naturaleza, en el paisaje, como una piecita más del paisaje. ¿Cómo nos encontramos? Insignificantes. Y eso nos choca muchísimo, eso nos molesta muchísimo, sabernos insignificantes. Cuando, mire, yo veo esas tortolitas allí, esas tortolitas inidentificables, ellas no tienen nombre propio. Esa tórtola se puede ir de ahí, viene otra tórtola y yo la confundo. Es la misma tórtola para mí. Y ella ni siquiera tiene la cabeza para pensar eso, no le importa. Ella vive la vida. La tortolita vive la vida y muere en insignificancia. Nosotros no, y por eso nosotros tenemos toda esa parafernalia y montamos todos esos teatros del tánatos, de la muerte, ¿no? Y todas esas honras fúnebres y todas esas cosas llenas de rimbombancia, de acartonamiento, de representación, de teatralidad.
siempre por cuenta de que en la historia nosotros queremos perpetuarnos individualmente. Y queremos perpetuarnos no en la historia, sino en la vida. Queremos ser eternos. Leamos el poema. El poema lo he leído varias veces, pero es que es un poema que se deja leer tantas veces cuantas uno quiera y le da lecciones de vida. Voy a hacerle también de pronto unas miradas interpretativas, hermenéuticas, de reconocimiento al poema desde la reflexión. Dice: de la autenticidad de la vida, el amor y otros asuntos. Poema a la vida. Quiero ser el hijo de los pájaros y el viento y gritar a todo pulmón: la vida es más que la historia. La vida es infinita y es eterna. Es la libertad, el esplendor del juego, la claridad del asombro, las maravillas impredecibles desplegadas en el tiempo. La vida es alquimia, es magia, asombrosa, ignota, inagotable. La vida es la expresión de lo irrepetible y único. Es la total negación de lo absoluto, de lo mecánico y de lo simple. La vida no tiene ceremonias. Ella en sí misma es rito y magia. Para la vida, un pájaro al vuelo, por ejemplo, es la expresión de su juego y no la estúpida razón de una lógica hacedora. Y en la vida cabe Dios y cabe el hombre en una operación perfecta más allá de la razón humana. Es que la vida nos contiene a todos. En ella no morimos. Por el contrario, eternos somos. Y solo en ella Dios puede expresar su voluntad divina. Y Dios es la vida. Dios es un pájaro al viento, el juego de un niño, la sonrisa de un hombre triunfante, el llanto de felicidad de una madre primeriza, y su leche, y su pezón, y su succión, y el niño mismo. Dios es pan griego, Dios es la vida. La vida maravillosa, la vida. Contiene hasta la muerte transmutada, viva. Y para un hombre de aquellos comunes y corrientes, la vida es el camino. Y en ella puede ir más allá de su cuerpo, de su espacio, de su historia y de su muerte, y quedarse para siempre. Esa es la vida. Pero atención, Jacques de Suite. La vida les puede pasar como un fantasma sin pena ni gloria inadvertida, si no rompen sus propios límites, falsos, racionales, históricos. Si no los rompen, la vida no les infundirá su soplo, y serán entonces zombies, inútiles, apóstatas, enterradores de sí mismos. A la carga entonces, a romper las cadenas, gritando conmigo y a los cuatro vientos: ¡viva la vida! ¡Abajo la historia! Ahí termina el poema. El poema tiene esta línea que quiero reconocerla e inmediatamente hacer una reflexión sobre ella para dar cuenta de la figura. Dice: pero atención, Jacques de Suite. Yajo es un animal vertebrado, es un animal que ha vivido en nosotros siempre, está enquistado en nuestro corazón, somos nosotros mismos. Yajo son los personajes que Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver, crea, imagina y los pone en sus mundos, al margen de los equinos dueños y señores de la realidad fantástica del mundo de los ¡Ay! Las criaturas equinas, inteligentísimas como las que más, mucho más inteligentes que nosotros en el relato de
Jonathan Swift, que se llama Los viajes de Gulliver. Esas criaturas son tan inteligentes, tan inteligentes, que no comprenden la mentira. No la comprenden. Gulliver se juega la cabeza para explicarle al equino, amo y señor de esa realidad, el príncipe de príncipes, el que gobierna a los jóvenes, la mentira. Y es tan inteligente el alazán que no la comprende. Esa es una figura maestra de Jonathan Swift. Y como nosotros, que somos mentirosos por excelencia, que tenemos la mentira en la punta de la lengua, nosotros los humanos, los llagos de corazón, que somos tan mentirosos, nos alejamos del concepto de inteligencia que tiene Jonathan Swift. ¿Y que quiere decir Jonathan Swift en esa obra maestra que tiene centurias y que se sostiene en el tiempo? Lo que quiere decir de manera tan mordaz, tan satírica, pero tan agresiva, pero de una agresión filosófica válida, tiene toda la ontología y el respaldo ontológico de la mirada más crítica que ustedes se puedan imaginar hacia el humano mentiroso, el humano representativo de papeles, el humano aparente, ese humano fastidioso que está engañando siempre al otro y engañándose al espejo, haciéndose creer que es lo que no es. Ese Jonathan Swift lo coge en la obra Los viajes de Gulliver y le da 3 vueltas y lo vuelve a Nico lo vuelve. Entonces aquí dice, pero atención, llagos de Swift, la vida les puede pasar como un fantasma sin pena ni gloria inadvertida, si no rompen sus propios límites, falsos, racionales, históricos. Si no los rompen, la vida no les infundirá su soplo y serán entonces zombies, inútiles, apóstatas, enterradores de sí mismos. La invitación que hace Jonathan Swift y que hago yo en ese verso es: volvamos a la vida. Hagamos un viaje de regreso a la vida. Quedémonos viviendo en la vida. Vamos a complacernos en la insignificancia. Terminemos viviendo una vida elemental. La vida elemental siempre abre las puertas de lo bucólico, de lo poético, de lo tranquilo, de lo sencillo, de lo alegre, del contento en los asuntos más triviales y efímeros y pasajeros, como finalmente es todo, pero nosotros le damos una seriedad y forzamos a la realidad para hacerla trascendental, para agigantarla, magnificarla, cuando realmente por nuestros límites nosotros no podemos sino vía ensueño, vía mentira, vía retórica, crear elefantiasis en la realidad. Y nosotros en esta sociedad de consumo sufrimos de esa enfermedad consumista y queremos irnos, en lugar de buscar un bosque húmedo, aquí contiguo a la universidad, que nos podemos ir y penetrar el bosque húmedo que tiene la universidad, como un cordón acordonando la universidad. No, entonces preferimos irnos al Himalaya, y para llegar al Himalaya tenemos que tomar un avión que haga un viaje transatlántico y nos lleve hasta el Asia. Y hacemos una cantidad de cosas y estamos con la persona aquí, física, viva, cercana, que la podemos tocar y palpar, y preferimos entonces chatear, la tecnología de punta, la internet, la virtualidad, e irnos a conversar con un japonés o con un hindú, y tenemos a la persona con quien podemos conversar. La tenemos a un palmo de la nariz, y no solamente conversar, sino tocar y ver y verle
el contexto de la palabra, el contexto de la risa, de la mueca, del acompañamiento de la corporeidad, porque las palabras tienen contextos que no son propiamente semánticos y lingüísticos, sino que son contextos vivos. Una cosa es que yo esté haciendo las manos así para acompañar y darle fuerza a lo que yo estoy haciendo, y otra cosa es que yo estuviera hablando un lenguaje mucho más frío y más atemperado y sin tantos bemoles de subidas y de bajadas, porque la pasión a mí me lleva a manejar el tono de la voz con altos y con bajos y hacerlo musical, hacerlo sonoro, hacerlo retumbante, atronante, ¿no? Que truene, que suene, y lo acompaño de mi fuerza, no solamente de mi fuerza por el aparato fonador que tengo, sino por los gestos y la fuerza que le pongo a la palabra gracias a mi rostro, gracias a mis brazos. Lo que estoy haciendo en este momento, y está saliendo al aire, está siendo filmado. ¿Qué es la invitación con el concepto de vida y de historia para ustedes? ¿Cuál es la invitación? La invitación es, jovencitas y jovencitos, regresen a la vida. No sean tantos seres en situación histórica. Regresar a la vida significa volver a ustedes mismos y navegarse adentro de ustedes, navegar sus aguas interiores, conocerse, reconocerse, complacerse en ustedes, dentro de ustedes, y decidirse a vivir en autenticidad. Mientras más alejado esté uno de roles y de representaciones y de papeles, mejor. Mientras más cercano esté al niño que fue y que dejó de ser, cuando ustedes pasaron a la adolescencia, dejaron atrás la niñez madura y pasaron a la adolescencia, la pubertad, la adolescencia, y ya viven la juventud plena. Dejaron la espontaneidad, la ingenuidad, la inocencia. Hay que recuperarla, porque la inteligencia las vigila, la inteligencia las protege, a la ingenuidad, a la inocencia, a la espontaneidad. Los gringos, los japoneses y en las naciones desarrolladas, los europeos, en general los europeos, más al norte naturalmente, porque los del sur son más pícaros y más aparentes y más tramposos y más maliciosos. Los gringos tienen una educación seguramente heredada de los ingleses, que se la juega toda entre la inteligencia y la astucia a la inteligencia. Prefieren la inteligencia. Entonces, al preferir la inteligencia, operan inteligentemente, no operan desde la astucia, operan desde la inteligencia. La inteligencia mata a la astucia. La inteligencia no necesita de la astucia. Por eso nosotros a veces desde la astucia nos burlamos tontamente, haciendo el ridículo histórico de lo ingenuos y de lo inocentes que son ciertos personajes del mundo desarrollado, llámese gringo, alemán, inglés, francés, nórdico. Nos parecen tan ingenuos, nos parecen tan inocentes, y es que en realidad lo son, porque ellos prefirieron la inteligencia a la astucia. Nosotros preferimos la astucia, y al preferir la astucia, ¿qué nos pasó? Fundamos el imperio del crimen organizado, la industria del crimen, con Pablo Escobar a la cabeza, y de eso nos jactamos y nos sentimos orgullosos. Horrible, horror de horrores. Por eso nosotros vivimos en la picota pública mundial y desconfían de nosotros. Confían más en los chilenos, porque los chilenos están revisando actitudes, están revisando libretos históricos y están reconsiderando que lo mejor es, naturalmente, la inteligencia a la astucia. ¿Cómo es posible que un muchacho venga a tratar de pasar una asignatura por el camino de la astucia, venga a pasar una asignatura por el camino de la astucia,
Cuando el camino más expedito, el camino hacia el objetivo es, hombre, estudie, investigue, infórmese. No trate de comprar los exámenes que venden en los pasillos desde la clandestinidad, como ocurre aquí, no solamente en esta carrera, sino en muchas carreras. En los profesores que tienen un banco de exámenes, sacan exámenes del tiempo pasado, y los muchachos que están en todas las jugadas, por astutos, se hacen a ellos y los venden. Y el otro, en el guajuajuá, compré el examen y voy a pasar la materia sin tener que estudiarla, la pasa. Ese tipo le hace un daño terrible a la sociedad, a la realidad, a su propia realidad. Hay que ser ingenuos, hay que ser inocentes, pero hay que ser muy inteligentes. La inteligencia es el guardia pretoriano, la inteligencia los protege. Vuelvan a la vida, recuperen el niño y la niña que tienen adentro. Desde ahí jueguen a vivir la vida como lo que es un juego. Y vayan muy conscientes, porque la inteligencia sabe que todos tenemos que vivir una historia, de que van a representar un papel. Cuando tú seas doctora, cuando lleguen al doctorado ustedes, no se les vaya a subir los humos. No vayan a pensar que al llegar al título de doctores, entonces se acercaron a la filiación divina y van a ser primos, hermanos por academia de Dios. Ni primos hermanos de Dios, ni nada que se le parezca. Los doctores son para la vida como las tortolitas, las mismas. Un doctor en nada se diferencia en la vida de otro ser humano que haya hecho lo que haya hecho, de un campesino, de un analfabeta, de un obrero, de un cotero, de un barrendero. ¿No? Son humanos, y demasiado humanos, tan demasiado humanos que los atraviesa por completo la insignificancia. Es una conquista de la inteligencia para vivir a plenitud. Ustedes pueden vivir a plenitud si conquistan la insignificancia, pero el camino y el proceso es de laca mandaca, es decir, muy exigente, porque ustedes llevan ya 18, 19, 20, 22, 23 años viviendo las vidas en desvaríos por culpa de la cultura de la educación, de las filosofías de la educación perniciosas, aparentes, engañosas. A mí me molesta muchísimo encontrarme en claustro con profesores que tuercen la lengua para hablar, que consideran que los discursos académicos, mientras más palabras raras y largas tengan, más sesudos y más científicos son, y que el lenguaje sencillo y el lenguaje simple y el lenguaje elemental no tiene nada que ver con la ciencia, con la academia, con la filosofía. Miren, Sandra, unos muchachos me pasaron una tesis, porque yo voy a ser el jurado calificador de esa tesis, y la pasaron con 50 hojas. 50 hojas son suficientes. Es que yo les he dicho a ellos, ¿para qué diablos un mamotreto? ¿Para qué diablos traer en carretilla la tesis? ¿Por qué tienen que hacer un trabajo así voluminoso y mamotrético? Porque es que en la realidad funcional, institucional, están los profesores que tienen en la cabeza un estereotipo, una percepción condicionada de que mientras más voluminosa es la tesis, más científica es. Hombre, ¿en qué cabeza caben? En esas cabezas caben esos conceptos equívocos y absolutamente atorrantes y tontos. En Europa, el proyecto, eso se lo deberían decir ustedes a los profesores de investigación,
En Europa, los proyectos de grado, Víctor, los proyectos de grado se presentan en una hoja, en 22 líneas. Y pare de contar, ¿cómo les parece? Eso es una maravilla, y así debe ser. ¿Ah? Aquí está mi proyecto de grado, mi anteproyecto. Aquí ustedes tienen, yo lo he visto llegar en carretilla, y no llega en carretilla y verá la pela que le dan. Y la devuelven, lo devuelven si ya va al seminario 2, lo devuelven para el seminario 1 por no estar comprando resmas y resmas y resmas de papel. Eso no es así, eso es una soberana tontería. Entonces, la invitación de esta reflexión con ustedes es esa. Busquen la elementalidad, complázcanse en la insignificancia, sepan desde ya, a pesar del ego, de lo bonitas que son, de lo jóvenes que están, que son insignificantes, que son prescindibles, que están en un mundo de 7.000 millones de habitantes, en donde se pasa, la inmensa mayoría del tiempo, se pasa inadvertido. Eso es lo que pasa. Uno es advertido por muy pocas personas. 2 o 3 personas lo advierten a uno y no más. 2 o 3 personas lo quieren a uno y lo tienen en su cabeza y en su corazón y no más. Pero del resto uno no le importa a casi nadie. Y esa es una razón de peso, una razón práctica para comprender lo insignificantes que somos. La vida es muchísimo mejor que la historia, porque la vida invita a vivirla intensamente en autenticidad. Conquisten el concepto de autenticidad y llénenlo de vida. Sean auténticos y auténticas, a más no poder. No se jueguen a las apariencias. Qué pereza ser aparente. Qué pereza aparentar lo que no somos. Qué pereza es esa. Mire, yo logro por mi autenticidad cosas milagrosas. Yo, al confesar mi orientación sexual, al confesar mis cosas íntimas y privadas en claustro, yo logro que las personas se desinhiban, que las personas se animen y digan: profesor, yo soy esto, soy aquello, he hecho esto, he hecho aquello. Ayer en clase de epistemología, si vieras, cerrando la formación integral, porque eso lo hice para las 3 asignaturas, filosofía, epistemología y sociología. Ese encuentro con la precaución anticonceptiva y la necesidad de esa precaución anticonceptiva para poder vivir el sexo recreativo en la juventud, sin más aspaviento y sin que él trata de salirse de sus linderos. El sexo en la juventud es recreativo y no es reproductivo. Ustedes no están en la hora de traer hijos al mundo. No es la hora. La hora prima de cada uno de ustedes se focaliza en la academia. Pero eso no significa que a la academia no se le ayude con un sexo recreativo. Y bueno, en ese salón, en el aula, hubo muchas posiciones, bellísimas posiciones, las niñas que están vírgenes, las niñas que tienen el dispositivo o el implante subdérmico, aquellas que planifican por razones de salud, porque tienen quistes, aquellas que tienen el cuento que viene de la cultura de que, ay, es que yo por mi metabolismo y por mi condición, yo no puedo tomar esto y no puedo tomar aquello. Y es que yo nací de un dispositivo intrauterino engañoso. Engañoso ese discurso. Te dijo tu mamá
que tenía dispositivo intrauterino y que a pesar del dispositivo intrauterino te tuvo a ti, porque esa es la retórica de ella, que esconde el fin, la finalidad de decirle eso, decirle, no vayas a hacer el amor, por nada del mundo vayas a hacer el amor, no vayas a Profamilia, ni busques la precaución anticonceptiva por ese camino, porque mira, yo te tuve a ti, a pesar del dispositivo intrauterino, mentira de mentiras, porque hay que creer en la ciencia, y la ciencia tiene una altísima probabilidad de seguridad anticonceptiva con todos y cada uno de los dispositivos y de los métodos que tienen. No hay al 100%, pero la probabilidad es muy alta para que una persona quede embarazada si tiene la precaución anticonceptiva. Ahora, yo tengo el cuento, yo puedo decir, yo estoy planificando sin estar planificando. Y luego puedo decir, porque tengo la mentira en la punta de la lengua para impedir que mi hija tome anticonceptivos y que mi hija tenga un sexo recreativo temprano antes de casarse. Entonces yo puedo decir, entre las mentiras que puedo inventarme, está el que sí los tomé y que no son 100% seguros. Y un poco de cosas. Yo me enclaustro, vuelvo añicos todo eso. Porque a mí me interesa que la juventud disfrute la juventud, goce la juventud, se recree en la juventud. Ustedes están estudiando ciencias del deporte y la recreación para la salud y no se recrean. El sexo es para la recreación. Hay que recrearse en la sexualidad. Hay que recrearse. Y si la cultura estorba, hay que correrla, hay que apabullarla, hay que tirarla al margen. Porque la vida tiene otro discurso. Sé feliz. Sé gozosa. Vive en autenticidad plena. Eso es lo que dice la vida. La historia dice otras cosas. Pero mi discurso y el maestro de vida que yo soy para la juventud me obliga moralmente a decirles lo que les estoy diciendo a ustedes. Este discurso que se mueve en torno a la historia y a la vida es para que ustedes sean muy auténticos. La autenticidad es de la vida, no es de la historia. En la historia está en la apariencia, la representación, el rol, el juego de roles. El doctor, el director, el rector, un montón de cosas. Métale el dedo por el fundillo al rector para que vea que le huele igualito a lo que huele el fundillo del obrero, del zapatero, del talabartero, ¿va? Y lo peor es si ese rector se le suben los humos y se le olvida que es, como decía Pablo Neruda, un amasijo de masa voluminosa, grasosa, de huesos y de mierda. Eso somos todos, pero no por el camino de la rebelión. Ustedes no ven esos viejos encorbatados, emperifollados, metidos en los roles, y como si se salen de los roles, desaparecieran, se esfumaran, dejaran de ser materia por cuenta de perderse en los roles. No, la espontaneidad niña, la ingenuidad niña, la inocencia niña. Eso es una cosa muy bella. Y eso es de la vida más que de la historia. Eso es de la vida más que de la historia. Lo otro es la inteligencia les ayuda. La inteligencia les ayuda a resolver las encrucijadas de la historia misma. La historia es tormentosa, la historia es difícil, pero a la historia hay que cogerle el hilo. Hay que saber por dónde va el agua al molino. ¿Qué significa eso? Que si ustedes no saben los intríngulis, es decir, las razones
manifiestas y muchas no manifiestas, que tienen los asuntos de la historia para operar. ¿Cómo opera una universidad? ¿Cuál es la filosofía de la universidad pública? ¿Cómo opera la Facultad de Ciencias de la Salud? ¿Cuál es la filosofía de la Facultad de Ciencias de la Salud? ¿Qué posición ocupamos nosotros en esa carta organizacional, administrativa y académica y de filosofía institucional dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud? ¿Qué posición? ¿Dónde estamos? Si estamos centrados, si estamos minimizados, si estamos disminuidos, si nos dan el peso específico que nos merecemos, porque hay 800 estudiantes en el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación, porque un alto porcentaje de esos estudiantes no tienen la pasión por el programa y han venido a refugiarse en él. ¿Cuál es la intención histórica del programa de cara a las necesidades históricas de Colombia, de la región? ¿Saben todos? ¿Saben ustedes eso? Eso hay que saberlo. Eso hay que estudiarlo, eso hay que investigarlo, para que uno pueda ser sujeto, actor, protagonista, para que no lo manipule, para que no lo cosifique, para que no lo ningunee, no traten como a ninguno. Uno tiene que saber muchas cosas, tiene que saber de los padres, cómo lo tuvieron, cómo lo quieren, cuánto lo quieren, qué es lo que quieren de uno. Uno tiene que saber todo en su hogar, en su grupo primario. Tiene que saber muchas cosas inteligentemente. ¿Qué es Colombia? ¿Qué es ser colombiano? ¿Cuál es el papel que a mí me corresponde como colombiano? ¿Qué voy a hacer yo en las elecciones de octubre? ¿Por quién voy a votar? ¿Qué está diciendo Luis Enrique Arango para llegar a la alcaldía de Pereira? ¿Quién es el contendiente de él? ¿Qué dice Israel Londoño? ¿Por qué trina Uribe frente a algo que dice un constitucionalista en la Universidad Libre? ¿Qué fue lo que puso esa muchacha qué fue lo que esa muchacha que le toma una fotografía al tablero de algo con respecto el exministro del Interior y de Justicia de ese entonces, no sé, de Uribe, que se llama de apellido Londoño, que es un manizaleño, Fernando Londoño? ¿De qué es ser conservador en Colombia? ¿Qué es ser liberal? ¿Qué es pertenecer? Todo eso, jovencitos y jovencitas, hay que saberlo para que no lo utilicen a uno, para que no lo manipulen, para que uno pueda protagonizar la historia. Si es un ser en situación histórica y está condenado fatalmente a vivir la historia, ¿cómo aparte de que es una condena y es una fatalidad, yo voy a estar ahí empujado a la historia y voy a ser un borrego? ¿Ah? Dios me lleve, Dios me traiga, como si me pusieran un bozal y me pusieran un, ¿cómo se llama eso que le ponen a los perros? Una cadena para llevarme de un lado para el otro, y sin que yo tenga la libertad de la opción. Necesito la libertad de la opción. Para poder tener la libertad de la opción tengo que saber mucho. Tengo que saber mucho del programa, tengo que saber mucho de la facultad, tengo que saber mucho de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y tengo que investigar entonces. Porque es que los documentos oficiales están construidos oficialmente desde un centro de poder que produce la información oficial. ¿Será esa la verdadera? Con beneficio de inventario hay que tomarlo todo, con pinzas hay que tomarlo todo, y tener siempre un bisturí para estar abriendo las entrañas de todo y mirar adentro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo me quiere mi papá? ¿Cómo me quiere mi mamá? ¿Cómo me quieren mis hermanos? ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos en el vecindario? Hay una cantidad de cosas de las que uno tiene que estar enterado para moverse
y moverse efectivamente, inteligentemente, como ciudadano, como pereirano en este caso. Ustedes viven en Pereira y esta es la casita histórica de ustedes. Entonces, ¿cómo establezco yo, desde el individuo que soy, una relación efectiva con las instituciones, con el mundo institucional? Porque una de las cosas que tiene la historia es que presenta la realidad desde las instituciones. La historia es la historia del desarrollo de las instituciones, de lo institucional, donde se juegan los roles y los papeles, donde está el poder diferenciado. Están los que tienen el poder y los que no lo tienen, los que mandan y los que obedecen. Todas esas cosas hay que saberlas, sin perder de vista el almendrón, que es a favorecer mi vida. Favorecer mi vida, lo más importante, fundamental, lo más esencial, lo sustantivo, es mi vida emocional, mi vida sentimental, mi vida amorosa. Eso es lo más importante. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a tener hijos? ¿Cómo voy a encarar esa tarea? ¿Los voy a tener o no los voy a tener? Porque tú, por ejemplo, hace unos años atrás tenías una idea, no sé si tienes ahora otra, no lo sé a ciencia cierta, eso sería bueno que lo conversáramos, porque yo ahorita les voy a confesar, les voy a hacer una confesión la más bella del corazón, de lo que a mí me importa en este mundo, en esta vida. A mí no me importa sino Milena. Milena es el alfa y el omega de mi vida. ¿Por qué? Yo sé por qué. Porque yo tuve 4 hijos. Y fui el padre más irresponsable que ustedes se puedan imaginar con los 3 hijos. Los 3 primeros hijos. Los tuve y los abandoné. No viví en la cotidianidad con ellos. No tuve presencia física, ni psíquica, ni moral, ni de autoridad, ni magistral con ellos. Los abandoné. Me merezco el desprecio de ellos. Y hoy quiero concentrar toda mi energía de padre, toda mi voluntad de padre en la humanidad de Milena. Y la razón que me asiste es porque Milena tiene una particularidad, aparte de que es mi última hija y de que yo quiero en ella vertir lo que no pude vertir en mis otros hijos, que es amor filial, amor paternal, amor de maestro, amor vital. Ella tiene una enfermedad crónica y esa enfermedad crónica a mí me ha azotado, me ha mortificado el alma y me ha sensibilizado demasiado hacia su pequeña humanidad. Pues miren ustedes, les voy a confesar esto. Yo estoy absolutamente seguro, jovencitos y jovencitas, que la vida no tiene ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. Nosotros no venimos aquí a nada. Ese es un cuento de la cultura, es un cuento de la religión, es un cuento de la historia. Es un cuento. Y casi todos los cuentos matizados, unos pseudo-religiosos o religiosos o científicos o antropológicos o culturales, póngale el calificativo que quiera, tienden a ser malos. Los cuentos acerca de que venimos a cumplir una misión, no la venimos a cumplir, ninguna, absolutamente ninguna. Pero hay una salida, porque eso sería el acabose.
entonces me tiro del viaducto. Si esto no tiene ningún sentido y la vida es absurda. Pero es que lo es, en sí mismo lo es. Solo hay una solución a semejante acción, a semejante afirmación, a semejante sentencia de Ciorano, o Nietzscheana, o del existencialismo ateo, de los existencialistas. Encontrar en la vocación de servicio el sentido de la vida. Encontrar en la vocación de servicio el sentido de la vida. Si yo le sirvo al otro y eso me complace, me satisface, me llena de contento, de alegría, de euforia, me hace vibrar, me hace sentir el necesario que no soy realmente, me hace sentir útil. Estoy construyendo, mejor que encontrando, estoy construyéndole un sentido a la vida que es absurda, a la vida que no tiene ningún sentido. La única salida cuando yo me doy cuenta de que la vida no tiene ningún sentido es el servicio a la humanidad, el servicio a la humanidad. Y si ustedes ven a Bill Gates, está sirviéndole a la humanidad. Si ustedes ven a los filántropos más ricos del mundo, le están sirviendo a la humanidad. Y sus dineros los están poniendo al servicio de la humanidad, de una parte de la humanidad. Esa humanidad que sufre, los pobres de espíritu, los pobres que carecen de salud, los pobres inválidos, los pobres de territorio, los que no tienen territorio, los palestinos no tienen territorio, los kurdos no tienen territorio. Son perseguidos, son ametrallados, bombardeados, asesinados, viven refugiados en tierra ajena. Los kurdos, los palestinos, en franjas que cada ratico Israel bombardea. 1.300 millones de hindúes. La India está desarrollada, pero yo podría decir que el 70% de la población india vive en una situación de pobreza, como nosotros. El 70% de nuestra población vive en situación de pobreza, no de pobreza extrema, pero sí de pobreza. Pero hay pobreza extrema en Colombia también, hay pobreza extrema en Colombia, hay más pobreza extrema en el África, hay más pobreza extrema en el Asia, en algunos lugares del Asia. Allá hay que enfilar las baterías, allá hay que ir a prestar el servicio a la humanidad. Esa porción de la humanidad es la que nos necesita. Y estoy hablando de Milena. Y le dije yo a Milena, la vida no tiene ningún sentido, princesa. Yo voy a buscar convencerte a ti que el único sentido, porque te lo digo ya siendo un anciano, que se le puede dar a la vida es a través de la voluntad del servicio, de la vocación del servicio, de darte tú a los otros, de darte para los otros, de vivir por y para los otros, para esos otros desheredados, humillados y ofendidos. Y vas a utilizar las instituciones. Y le dije yo a Milena del alma, yo tengo 65 años. Si hubiese sido por mí, yo hubiese querido un consejero como el que yo soy para ti, que me hablara al oído pronto, para no tener hijos. Yo no debí tener hijos. Yo debí ser un misionero, como quise ser en mis años mozos, cuando me vinculé a la comunidad franciscana, y dedicarme a las misiones. Porque si yo ahora que tengo 65 años, digo carajo, el único sentido que tiene la vida es darse a los demás, darse a los desheredados, a los humillados y ofendidos,
buscarlos donde quiera que estén, ir donde están ellos y darse, y trabajar por ellos y para ellos. Qué bueno hubiese sido para mí. Sería la salvación. No viviría la amargura que hay dentro de mí, existencial. Hay una amargura, hay un Tito amargado, como Olafo el amargado, hay un Tito el amargado. Yo vivo amargado porque me derrotó la vida, no supe atinarle a la vida. Yo quiero para Milena, que tiene 14 años ahora, que le acierte a la vida. ¿Y saben qué les dije? Y por eso empecé a hablar de Milena. Le dije a Milena, mira, hace unos años atrás yo decía, uno debe tener hijos, independientemente de si es responsable o no. Ahora pienso lo contrario. Y le digo a Milena, no tengas hijos. Traer hijos al mundo es una responsabilidad altísima. Eso no es cualquier cosa. Una golondrina no hace verano. Milena, yo, a sabiendas de que eres mi hija y de que estás hecha para la fecundidad, porque eres mujer, yo te sugiero, yo no te lo exijo, pero te sugiero que pienses muy bien, hondamente, en la fecundidad y en la maternidad, y que no seas madre, que no traigas hijos al mundo. Tal y como está diseñada la historia, Milena, le dije yo a ella, es el descalabro, es el desbarrancadero. Esto se está desbarrancando. De pronto colapsa el planeta, un meteoro, en fin, no sé qué pueda pasar. Nos saque de órbita y se acabe la especie humana y se acabe la vida en el planeta, o por lo menos se transforme en otra cosa. Pero si eso no pasa, nosotros por nuestra propia cuenta nos vamos a encargar de despeñar a la humanidad. Porque ¿para dónde va? Tú no sabes las dificultades que hay hoy en día para la juventud, para ubicarse en el mercado laboral. El juego de las temporalidades, de los tiempos indefinidos, los trabajos de tiempo indefinido se fueron a pique. Hay muchas cosas muy difíciles que no lo fueron tanto en otras épocas que ahora lo están siendo. Necesitarías muchísima lucidez mental, muchísima disciplina, muchísima entereza, muchísima consagración académica para llegar a ser una minoría privilegiada, que la historia entonces te pusiera en punto aparte y te tratara con guante de seda y la historia fuese para ti. Pero no es tu caso, Milena. No es tu caso por la realidad que vives. Tú vives en un barrio popular. Tú vives con muchas dificultades, no solamente económicas, sino políticas y sociales y socioculturales. Vives inmersa en una realidad agresiva, una realidad de la clase obrera. Tú perteneces al estrato 2 de la sociedad. Ahí difícilmente alguien logra sobresalir. Es excepcional el individuo que logra sobresalir. Tú estás estudiando en un colegio que no es el mejor, es un colegio público, es uno de los colegios que académicamente rinden menos frutos. Llegar a la universidad no es fácil, y llegar a la universidad para estudiar cualquier cosa no vale la pena. Las universidades, Colombia necesita en estos momentos ingenieros, necesita muchos técnicos, muchos tecnólogos en las cienciaturas para poder desarrollar la ciencia y la tecnología. No más abogados, no más pedagogos de psicopedagogía infantil. Esta carrera tiene otros visos.
y se puede ver desde otra perspectiva, porque ella se perfila como una carrera necesaria para el desarrollo de las sociedades del conocimiento, por cuenta de que el deporte y la recreación son unas piezas maestras que hay que tratarlas como tal y hay que empotrarlas en la cabeza del vagón que desarrolla a Colombia. Esa es una ventaja que ustedes tienen, que no tiene psicopedagogía o pedagogía infantil o etnoeducación o las licenciaturas en educación. Lo cierto del caso es que yo le dije a Milena, la idea es que tú pienses que esa vocación de servicio sola, como una golondrinita en verano, no lo puedes hacer. No llegarías a ningún norte, a ningún puerto. Tienes que institucionalizarte. Empieza a pensar que la vida religiosa es una opción. La vida no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Y Dios no existe, pero es mejor que exista que no exista. Pero Dios para mí no existe. Sin embargo, independientemente de si Dios existe o no existe, las comunidades religiosas han logrado atemperar la belicosidad, la perversión, lo perversos en polimorfía que somos los seres humanos. Si no fuera por el deporte y la recreación y la religión, nosotros nos habíamos mandado a dentelladas. No existía la humanidad. Unas son de cal y otras son de arena. Y son dos caras de la misma moneda. Cuando la iglesia tuvo el poder, fue inquisidora, fue violenta, aupó guerras santas. Sin embargo, las comunidades, y hoy en día más que en otros tiempos, pero también en otros tiempos, prestó esos servicios. Por cuenta del discurso evangélico, del discurso de las Sagradas Escrituras, el discurso moral, el discurso ético, el discurso social, de esa bella obra de la humanidad, que se convierte en un manual de tolerancia, en un manual ético, en un manual de moral, de alta moral. Se puede pensar que con él se atenúa la belicosidad y la perversión del hombre y se puede llevar al hombre a una convivencia pacífica. Las comunidades religiosas prestan ese servicio de amor compasivo, de amor caritativo. Todo esto que yo les estoy diciendo se lo decía a Milena en Crepes and Waffles cuando la invité a almorzar. Hazte religiosa, Milena. Yo que soy un ateo y le digo hazte religiosa. Y si vieran, ayer le compré la imitación de Cristo de Tomás de Kempis a Beatriz, porque yo no quiero que ellas dejen de creer en Dios. Si yo no creo y sé lo malo que él no cree, yo quisiera, el único autoengaño del que yo no me arrepentiría sería autoengañarme para creer en Dios. Pero la autenticidad no me lo impide. Auténticamente yo no puedo creer en Dios. Mi autenticidad me obliga a ser muy honesto en mi discurso conmigo mismo. Sin embargo, yo veo al Papa Francisco predicando el Evangelio, dando testimonio de vida noble y honesta, y invitando al ecumenismo, a una iglesia de pobres y para pobres, y me llena de satisfacción, me llena de contento, me hace vibrar el espíritu. Y yo quiero para Milena eso. Sería yo, y si vieran ustedes que cuando le dije a Milena, Milena, muñeca, hazte religiosa. Y le mandé un video de un misionero español
que acababa de llegar de no sé qué tierras remotas, de la India, acababa de llegar de la India. Misionero muy bien puesto, un hombre muy bello. Y misionero católico, ¿no? De la Iglesia Católica, que lo recibieron en el aeropuerto de Barajas y lo llevaron y le hicieron una entrevista. Y yo se la mandé a Milena. Yo me di cuenta que la entrevista era una entrevista publicitaria, de publicidad pagada. Yo no se lo dije a Milena, pero si Milena ve porque es que yo tengo la obligación moral de no mentirle a Milena. Sin embargo, en estos momentos yo necesitaba que Milena viera ese misionero y esa entrevista como si hubiese sido verdadera. Porque es bellísima, y yo quiero que Milena internalice la vocación, que la viva. Ahora no quiero que ella deje de creer, yo quiero que ella crea en Dios, pero que crea en un Dios que le nace en el interior, que lo encuentra en el interior, el Dios de Spinoza, por ejemplo. Que ella vaya de la mano de Lutero y de Calvino y de los doctores de la Santa Madre Iglesia, con San Agustín sobre todo y Santo Tomás, pero sobre todo con San Agustín, de la mano a escudriñar en las Sagradas Escrituras los dogmas de fe, y que crea con una fe encendida, una fe muy de ella, no la fe del carbonero. Yo quiero que Milena tenga una fe que de pronto le produzca angustia, como le produjo en su momento a San Agustín. Pero quiero que ella tenga fe, que no sea incrédula y que no sea atea o agnóstica como soy yo, para que ella viva la vida y la viva con ese sentido. Esto es una confesión que yo hago y se va a ir al aire y la van a ver. Una confesión, las hago con ustedes en presencia física, y a los discípulos invisibles que me van a ver, que la escuchen y la rumien. Es muy bella, es muy dura, es muy objetiva, demasiado enfática, porque aparte de una afirmación rotunda, que es la vida no tiene ningún sentido. Y ahí para adelante, bueno, construyan el sentido a la vida. ¿Y cuál sentido le voy a construir si la vida al final no tiene ninguno? El mejor de los sentidos, y eso me lo dice la inteligencia, es sírvale a la humanidad. Y sírvale a la parte de la humanidad que lo necesita, a la que usted puede servirle, que es lo que yo hago con ustedes. Yo de todas maneras presto el servicio a la juventud y me aprovecho de estos claustros para prestar este servicio a la juventud peregrina que está matriculada en esta universidad. Pero eso a mí no me llena, porque yo hubiera querido ser un misionero andariego, de pies descalzos, metiéndome en la espesura de los bosques o de las selvas tropicales, y llegar hasta poblaciones vulneradas por la historia, apabulladas por la historia, para prestarles un servicio en el buen vivir. ¿A qué los animaría? A vivir en la vida, a vivir intensamente la vida, a vivirla en alegría plena, en contento pleno, con la sencillez como el arma filosa para penetrar todas las realidades. La sencillez con la que hay que vivir la vida. Eso sería para mí enorme, y no lo puedo cumplir. A media lo cumplo con ustedes, pero no me satisface, no me llena totalmente. Hay un pasaje con el que quiero cerrar, que habla de las dos posiciones con respecto a la vida y con respecto a la historia, que lo quiero leer y hacer un breve comentario para cerrar ya la charla. Dos intelectuales se encuentran y discuten sobre la verdad de sus argumentos.
Uno arguye que la historia, por ejemplo, no es una pendejada, sino por el contrario, esplendor y gracia, y que no podemos vivir sin la historia. Un intelectual arguye eso. Somos históricos por nuestra condición racional y nuestra memoria, y no por nuestra voluntad, alega el primer intelectual. El otro arguye que la historia es el soporte de una gran mentira. Y esa gran mentira es el hombre mismo, construido por él a imagen y semejanza de un ser ideal imposible, improbable e inexistente. Ese hombre ilusorio, esa sociedad ilusoria, llena de hombres ilusorios, parieron una historia soberanamente estúpida y falsa, que puja por demostrarse a sí misma como verdadera y que excluye siempre al hombre de carne y hueso a cambio de los de bronce en las plazas, de los de papel en los impresos, de imagen y sonido en la multimedia. Esputa el segundo intelectual. Escupe quiere decir esputa. Esputa el segundo intelectual. El primer intelectual, quien piensa la historia como una necesidad adherida a nuestra piel, como una realidad en sí, y que está hablando de esta historia y no de la historia en abstracto, tiene razón, porque él como sujeto de la historia se ha realizado y su protagonismo lo complace en su fuero interno. Es decir, él encuentra la historia necesaria porque él, de algún modo, ha sido necesario para ella. Su triunfo como ser en situación histórica lo lleva al convencimiento pleno de la necesidad de la historia. El otro intelectual ha fracasado de cabo a rabo en su empeño por protagonizar la historia. Por lo tanto, desde su fuero interno está convencido de que la vida es más que la historia, que la historia es una construcción del ser en situación, que si no mintiéramos, no representáramos el teatro de un hombre ilusorio en la realidad, nuestra verdadera dimensión, la insignificancia, nos convencería de la inutilidad de la historia, tejida de memorias fabuladas y de mentiras. Finalmente, esta confrontación intelectual la dirime fácilmente la palabra. En la palabra está la clave, en la palabra elaborada por un sujeto libre. Dicho de otro modo, en la libertad del sujeto y en el poder constructor de la palabra. Las fuerzas interiores que se mueven dentro del sujeto y que no están prisioneras de ninguno, de los múltiples sujetos que lo habitan, sino que por el contrario actúan sobre cada uno de ellos, llevan a ese ser a decidirse a armar una verdad u otra. La mentira, tal como la entendemos, no cabe en este ámbito, pues todas son verdades que dependen de las circunstancias, ora subjetivas como el deseo, ora externas como la representación. Todas las verdades pues son relativas y situacionales, y el hombre concreto es la medida de ellas. No es lo mismo globalización en boca de Obama que en boca de Santos. No es lo mismo comunismo en boca de Hu Jintao que en boca de Gorbachev o de Obama. El contexto y la autenticidad, sino de ellos, por lo menos del papel que representan, respalda a cada uno en su palabra y el significado de ella depende de la situación de cada uno. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros podemos ser prisioneros de la palabra. Que los dos intelectuales, desde dos perspectivas diferentes, tienen una visión muy diferente de la historia. Pero es porque al uno le fue muy bien en la historia y al otro no. Y esos contextos relativizan el concepto de historia para el uno y para el otro. Todo depende de la honestidad de los intelectuales para dirimir el asunto. Eso es lo que dice finalmente el texto. Bueno, ¿cómo opinas, cómo piensas tú? ¿Qué te ha parecido la charla? Muy interesante, pues es la primera vez que asisto. ¿Y cómo lo has sentido? Pues me llama mucho la atención, pues siempre, hasta en las clases de sociología, cuando usted dice que Dios no existe y todo ese cuento, ¿cierto? Entonces me llama mucho la atención eso, pero también siempre lo he visto como un maestro de vida, que siempre como que nos
impulsa a que nosotros de cierto modo hagamos lo que queremos hacer, muy natural, muy expresivos, como jóvenes, como personas. Qué bien, excelente lo que dices, excelente. ¿Te llevas algo para rumiar, para reflexionar de esta charla? Sí. ¿Con quién compartirías tú esta charla? ¿Tienes alguien con quien compartir? Sí, con un amigo. ¿Sí? Sí. ¿Y hablas con él seguramente de esto? Sí. ¿Vas a hablar de esto? Sí. Ah, qué bien, excelente. Sí, porque la idea es esa, que a ustedes les quede la intriga, el pensamiento yendo en la cabeza, porque de esa manera también enriquecen la concepción del mundo, la amplían, la mejoran, la profundizan. La idea es que este tipo de charlas lo que hagan es motivarlos para pensar y terminar ustedes siendo pensativos o siendo pensativas en el sentido italiano de la expresión, no pensadoras, porque pensadora, el pensador es una palabra suena rimbombante. Yo prefiero la palabra pensativo porque es muy bella, poéticamente hablando, me suena más sonora la palabra. Yo soy un pensativo, soy un pensador, ¿ves? Y la palabra pensativa es una palabra como más humilde, como más menos prepotente. ¿Y tú qué piensas, Muñeca? Creo que pues a mí me encanta como la sinceridad de la charla, como la franqueza y que va al punto, que dice las cosas como sin escatimar lo que los otros puedan pensar, que usted simplemente dice lo que es. Me encanta que como que tiene conceptos que las personas generalmente concebían como erróneos o como eso no puede ser así, como que Dios no existe, como que la vida no tiene un sentido, pero es la verdad. O sea, pienso yo también así. Me parece que es un espacio muy interesante, es la primera vez también que asisto. Qué bueno. No, y está abierto para ustedes las veces que quieran venir. Vean los videos son muy enriquecedores. Los videos, mira, yo ayer estuve viendo el de la sexualidad otra vez porque necesité un fragmento de ese video, de esa filmación, en donde yo leo la carta pedagógica a mi nena. Entonces me puse a verlo y me hace vibrar a mí mismo. Y vi otro sobre la palabra que comunica, que es también la lectura de esta carta. Yo leí solamente un fragmento de la carta, porque también la incorporo en una solicitud que estoy haciendo a la revista Semana para poder hacerme como bloguero a los espacios que ellos tienen. Ellos brindan unos espacios en sus revistas virtuales y físicas a blogueros de distinto orden, de distinto estilo, ¿no? Entonces, yo digo que mis textos pueden aparecer en Soho, pueden aparecer en la misma revista Semana, y envié ayer justamente el cuestionario diligenciado que ellos piden para que un grupo de escritores de la revista decidan si puedo hacer parte de ella o no. ¿Y tú, Linda? Sandra, cuenta. Digamos que desde que lo conozco, el aprendizaje pues acerca del sentido de la vida y esto me ha llegado mucho porque pues yo soy una persona, digamos, me cuesta pues también como vivir, o sea, se me hace muy pesada la existencia en algunos momentos, pero no por ello dejo de verla pues muy bella, ¿sí? Y de construirle ese sentido pues al que nos invita. Ahora cuando lo escuchaba pues reflexionando sobre la vida y eso, pensaba en lo que hablaba de la vocación de servicio, ¿cierto? Porque en este momento estoy, digamos que en un proceso de autoconocimiento y
y de encontrarme y reconciliarme pues conmigo misma. Y no había pensado en eso de la vocación de servicio. Porque yo a veces me pregunto, bueno, a veces me cuesta, digamos, apasionarme por ciertas cosas o emocionarme pues, mucho por ciertas cosas, y quisiera como agudizar pues, los sentidos y en medio pues, de mi sensibilidad. Yo creo que el pensar en el otro, en ayudar al otro, podría ser una bonita experiencia. Una salida para asumir un reto mayor en la vida, ¿ves? Que se puede convertir en toda una misión de vida, ¿no? Construida desde ti misma, en el convencimiento de que eres absolutamente libre de hacerlo o no hacerlo, porque uno no viene a la vida a cumplir ninguna misión. Justamente por eso puede cumplir cualquiera o no cumplirla. Véngale o no le venga en gana, dependiendo del sujeto que sea. Pero uno no puede engañarse, ni puede caer en trampas que le tiende la cultura, la historia, el mismo discurso oficial de la historia, te entiende muchas trampas, ¿no? No. Yo, ¿por qué le aconsejo a Milena una comunidad religiosa? Porque es que desde afuera, primero, la comunidad religiosa se convierte en un refugio para ella, en un fuerte que la va a proteger. Yo le decía, mira, es que yo estoy muy viejo y yo puedo desaparecer y tú estás muy sola. Tú necesitas el sustituto del padre, el sustituto de la madre. ¿Dónde lo vas a encontrar? Afuera está la bestia, está el enemigo, está el mundo infernal. No es que no vayas a tener problemas en un convento, en una comunidad religiosa, pero es posible que la comunidad religiosa tenga, justamente porque tienen la Biblia viva allí, atenuado mucho de los impulsos perversos y malos que tenemos nosotros en la raíz del ser. Entonces, hay cosas horribles que pasan en el convento, pero en un convento, en un monasterio, en una comunidad religiosa, pero son todavía peores las que pasan afuera. Y desde ahí, pues vas a tener el respaldo institucional de una comunidad que tiene centurias, hay comunidades de 500 años, 600 años, comunidades religiosas, ¿no? Más 700, 800 años. Y esas comunidades tienen pues una cola histórica larga y entonces son sólidas como una piedra. Estar adentro, le decía yo a Milena, si yo estuviera en la comunidad franciscana me protegía mi vejez. Ellos tienen asilos para los ancianos de la comunidad. Esas mismas comunidades lo han pensado todo, para el bien morir, la muerte digna, para que la vejez sea digna también, o no fuera, sufre muchísimo. Ahora, desde dentro, naturalmente, yo voy a sentirme poderoso, porque voy a tener el respaldo institucional de esa comunidad, y voy a ir, miren, los jesuitas vinieron acá, los franciscanos vinieron acá, los dominicos vinieron acá, en los tiempos de la conquista, vinieron en las carabelas con Colón, pero vinieron en nombre de una institución religiosa, de una comunidad religiosa, y aquí se asentaron y convirtieron estos orígenes, que son nuestros antepasados, en cristianos, en católicos, apostólicos y romanos. Somos nosotros, oficialmente, la religión nuestra. Entonces, porque eso era una pregunta que me hacía Milena. Le decía yo, es que tiene dos corrientes, y te favorece y tú favoreces a la comunidad. Eso es mutuo, hay una compensación. Tú te vas a entregar hay una monja franciscana, no sé si la han visto, que estudia medicina. Entonces yo quedé de presentársela a Milena, le dije, es que tú puedes seguir estudiando, a ti no te van a decir que no, tú puedes seguir estudiando. Lo que yo busco es proteger a Milena, y yo soy protector, es que yo soy el padre de Milena y quiero protegerla.
y la siento muy sola, y la siento muy vulnerable en el medio en el que ella se desenvuelve. Si ella estuviera conmigo, yo pertenezco a otra clase, pero es que Beatriz pertenece a la clase baja, y en esa clase baja es donde vive Milena. Entonces los riesgos son altísimos para que ella se pierda, para que ella no se discipline y no llegue ni siquiera a la universidad. Yo estoy pensando como el protector que soy de Milena, pero estoy siendo muy inteligente y lo más filosófico que pueda para favorecer el destino de Milena. Y ella vive en el carpe diem, por cuenta de la enfermedad crónica que tiene. El carpe diem es aprovecha el día como si este fuera el último de tu vida. Y yo a toda hora la estoy animando para que viva su sexualidad, su juventud, la fiesta, el fútbol, y que lo viva con toda la intensidad que pueda vivirlo. El día de mañana no tenemos la vida comprada ninguno, y mucho menos una persona con una enfermedad crónica. Entonces yo pienso que estoy haciendo bien con ella. Estoy haciendo lo que tradicionalmente las familias hace muchísimos años pensaban con sus hijos: tener un doctor y tener un cura en los críos, en la descendencia. Siempre pensaban en eso, ¿eh? Bueno, y tú que llevabas pero meses sin vernos, ¿cómo? Me agrada mucho volver a escuchar sus palabras aquí en presencia suya, y pues me llamó mucho la atención cuando nos habla de esa parte, como nos arraigamos más a la cultura y a la tradición y a todo lo que nos enseña la historia y a todas las mentiras que se transmiten de generación en generación y nos alejan de nosotros mismos. Entonces, sí, me pareció muy interesante porque nos volvemos muy rutinarios, muy entregados al día a día, a las labores, a todo eso que digamos que nos da una representación en la sociedad, y de esa manera pues nos vamos como hundiendo en un vacío sin fin, y finalmente terminamos como un zombie deambulando por el mundo y sin un sentido específico. Y pues como usted dice, nadie viene con un sentido al mundo, pero ese sentido lo creamos nosotros, pero solo lo podemos crear desde nosotros mismos y no desde la historia, desde lo que la historia quiere imponernos por su cultura, por su tradición, por sus costumbres. Entonces me parece interesantísimo. Dime, tú sigues haciendo política. Sí. Eras muy aficionado a la política en tus años de universitario, de pregrado. Sí, en este momento soy precandidato al Consejo Municipal de Los Quebradas. Ojalá llegues. Estoy trabajando muy fuertemente, con mucha antelación y con mucha disciplina para poder cumplir con ese objetivo, que es alcanzar una curul y trabajar por la salud, trabajar por las comunidades vulnerables. Es que la política es, como dice Pepe Mujica, servicio a la comunidad y servicio universal. La política es eso. Y si te empeñas inteligentemente en servirle a la comunidad, ten la plena seguridad de que te mantienes en la curul y de que creces. Porque hay compensaciones, objetivamente hablando. Cuando uno inteligentemente hace bien las cosas, le tiene que ir bien. ¿Ves? No llegues allí de manera apasionada y partidista para favorecer a unos y desfavorecer a otros, sino siendo muy ecuánime muy servidor, porque eso es el funcionario público, y más de elección popular. El funcionario público de elección popular no es más que un servidor público. Eso es un funcionario público de elección popular. Ahora, el que es de carrera, pues naturalmente encontró la vocación y la hizo consciente, y entonces se dedica. No ocurre en nuestra latitud, pero en las naciones más desarrolladas, hacia el norte de Europa, todas esas naciones, los funcionarios públicos son servidores públicos, sean de carrera o sean elegidos por voto popular.
maestro, y me he encontrado con una situación muy particular. Estuve en la investigación en el municipio de Euskera, estuve en todos los sectores, la comunidad rural, la comunidad urbana, todos los sectores, desde los menos olvidados hasta los más vulnerables. Y me encontré que hay demasiada apatía en la política, y mucha más que Pereira inclusive. Sin embargo, me encuentro con algo que es muy llamativo para mí, que es que la gente, por costumbre y por tradición, también descarga toda la responsabilidad al cuerpo electoral, o sea, la política, descargan toda la responsabilidad y se olvidan de la labor que tienen ellos mismos dentro de esa sociedad. Entonces, como quien dice, estoy mal porque simplemente X o Y políticos están en esta ciudad y no nos permiten ir más allá, ¿cierto? Y yo pienso que eso es una visión también muy limitada tanto para ellos mismos, porque no les ir más allá en progreso y desde su propio ser, desde su propia vida, desde su propio quehacer, desde su propio constructo de la vida. Entonces, esa parte se tiene muy arraigada a la sociedad, descargar todas las responsabilidades de los políticos. Y además, pienso que también es la indiferencia de la gente hace que los políticos también se olviden de ellos, porque al ver que ellos no asumen una responsabilidad dentro de esa labor social como una unidad, pues, los políticos también responden de esa manera. Pero yo te invito, yo te invito a que dejes de lado las herramientas tradicionales de hacer política, y sobre todo política local, y asumas de manera idealista y bella y romántica, y no te preocupes, una vocación misionera, en donde llegas a la comunidad y lo primero que haces es invitarla a que se organice, a que tenga conciencia de la clase a la que pertenece, del vecindario y el sentimiento de pertenencia a ese vecindario, a esa localidad, a esa tierra, a ese territorio donde ellos habitan y hacen vida familiar y vida laboral. Y tómate la tarea de misionera de organizarlos, de organizar la sociedad civil, de invitarlos a que se informen. Llévales la buena nueva, sé un pregonero de la información de la fuente. Ve y cuéntale lo que pasa en los cabildos, ve y cuéntale lo que pasa cuando el consejo se reúne, los acuerdos y las ordenanzas que los tocan y que los alcanzan. Ve y diles cosas a ellos, te reúnes en las juntas de acción comunal, en los salones que ellos tienen para reunirse, a las madres, cabezas de hogar, a los jóvenes, y háblales de Pereira, háblales de Dos Quebradas, háblales de la importancia de consolidar el municipio, de mantenerlo vigilado por la sociedad civil para que se revierta los dineros de los impuestos y de las tributaciones de un municipio que es industrial y que le entra por esa cuenta, por ese conducto tanto dinero que se revierta en favor de la comunidad. Pero invítanos a que no sean pedigüeños, a que sean coautores de la realidad y del destino y del progreso y de los procesos de progreso y de desarrollo de la comunidad y del municipio. Todas esas cosas son de alta moral y en cualquier partido caben como propósitos, ¿ves? Puedes hacer muchas cosas, y en el consejo conviértete en un veedor, en un fiscal de las buenas costumbres, del buen comportamiento, del comportamiento ecuánime, universal, equilibrado. No te apasiones y sé muy independiente, a pesar de que haces votos y te matriculas en un partido. Trata de ser muy independiente, es una independencia, porque los partidos de mente abierta, ¿en qué partido están militando? Yo estoy en el Partido Social de Unidad Nacional. ¿Por qué razón? Porque hoy en día ya no es tanto el partido político, sino el candidato. Hay mucha segmentación ideológica en los partidos políticos. Entonces ya no es tanto el partido político, sino
digamos, la capacidad de liderazgo, las propuestas que tiene el candidato independientemente de la filosofía del partido, porque eso así es como se ha desarrollado la política, porque muchas personas, digamos, ingresan a una sociedad política requiriendo, digamos, apoyo de muchos líderes que están arriba y que el poder de ellos impide que muchos otros que están en otros partidos, como por ejemplo los del democrático, impide la fuerza de esos partidos políticos, impide que otros puedan surgir. Entonces muchas veces la mayor parte de la población que está interesada en generar cambios, en llegar a la comunidad, pues busca esas oportunidades que es lo que realmente va a lograr favorecer a la comunidad, porque van a lograr salir a flote, van a lograr llevar a cabo esos proyectos que tienen pendientes y que tienen estructurales para la comunidad. Entonces sí, pienso que desde mi punto de vista, pienso que nada hacemos yéndonos, digamos, una metodología política contraria a lo que ya se viene ejerciendo, porque eso va a generar muchos conflictos, va a generar más guerra. Yo lo veo de esa forma, porque desde el punto de vista de la historia tampoco ha cambiado nada con la revolución. Usted no lo decía claro, no jóvenes, muy revolucionarios, pero llega un punto en que dice, ¿eso a qué me conduce? Es verdad, hay un problema en el nivel superior de la política que está reprimiendo muchas cosas, que está de pronto impidiendo, pues, digamos, un mejor desempeño social de todos los sectores. Pero en realidad yo pienso que hay que seguir ahí y modificar y suavizar esos procesos que se van alterando y que se van trastornando desde arriba. Sí. Que es mejor ir ahí de la mano con quienes están ahí en el poder y uno mismo puede ir influyendo en las mentes de ellos. Me parece más amigable para la sociedad, me parece que se genera menos violencia y se apacigua más las cuestiones políticas desde el punto de vista. Mira, te cuento que Winston Churchill, que fue un político cimero de alto turmeque de la política del Reino Unido, de Gran Bretaña, muchas veces por razones estratégicas, de estrategia de la historia, cambió de partido. Y la historia no lo reconoce a él como un traidor, porque él ponía por encima de su ideología política y de su voluntad política los intereses nacionales. Entonces los intereses nacionales, cuando uno de los partidos tenía más asertividad y una mirada mucho más efectiva desde la visión de él no tenía inconveniente en alinearse con el partido que consideraba él en ese momento tenía la mirada asertiva hacia el destino nacional del Reino Unido. En estos momentos, en el siglo XXI, lo que uno tiene que hacer no es cerrar los ojos y casarse a tientas y a ciegas con una ideología, sino con los programas. Lo programático por encima de todo, ¿no? Y dentro de lo programático, que tanto me acomodo y me gusta y realmente me adivina mi pensamiento ese programa de gobierno que presenta este o aquel. Localmente, claro, hay caudillismo, hay individuos muy carismáticos. Todavía estamos lejos de que que los partidos como instituciones prevalezcan y permanezcan independientemente de las figuras que los lideran. Estamos nosotros lejos. En Europa no es así. En Europa los partidos son muy sólidos independientemente de los sujetos. Los vetos son transitorios, pero aquí no. Aquí todavía dependemos muchísimo de los caudillos, de los líderes, de los estadistas, de los políticos, de los animales políticos en el buen sentido de la expresión, ¿no? Pero a esos animales políticos hay que exigirles programas, y programas muy bien construidos y cimentados en el testimonio del individuo, ¿no? Y que tanto coincide con lo que podría ser mi programa si yo calzara los zapatos de ese líder, para yo poder darle un voto de confianza a un individuo de esos. Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Víctor, ¿quiere decir algo? Pues digamos que ya del tema inicial, ya no me toman de la política,
Bueno, entonces, volviendo pues al del sentido de la vida. Sí, sí. Digamos que la afirmación que usted hace de que la vida no tiene un sentido en particular, digamos que es una afirmación difícil de en verdad aceptar para la vida de uno. Es que uno siempre es criado y buscando ese sentido que otros supuestamente ya tienen o otros ya le dan. Entonces es uno mismo aceptar de que la vida no tiene un sentido en particular, sino que usted a medida del tiempo lo puede ir construyendo o lo puede ir cambiando, porque también Claro. usted en ciertas ocasiones puede decir, no, pues me voy por este camino, pero resulta que en ese camino se encontró con un bache o algo y usted dice, bueno, este no es. Entonces que tenga que volver a cambiar y volver a casi iniciar y volver a la afirmación de que la vida no tiene un sentido para la vida, digamos que es un recorrido muy amplio y que en ocasiones uno necesita cierta madurez para poder aceptar por un lado y para poder decir qué sentido es el que está construyendo uno. Sí, mira, yo pienso a estas alturas que yo encontré al final del camino, en la vejez, el sentido que debí encontrar hace 40 años, 45 años atrás, cuando estaba buscando qué hacer con mi vida, ¿no? Incluso a tientas y a ciegas y de manera apasionada y locata, le dije a mi mamá que llamara a una comunidad religiosa trapense que había en Barranquilla para yo irme para allá. Pero lo que quiero decir es que ya en la última de las etapas de la vida, la sabiduría que no es intelectualista, sino que es vitalista, la sabiduría le entrega a uno como los códigos, los definitivos. Y yo sé, Víctor, yo sé, a la edad que yo tengo, que de todos los sentidos que yo puedo encontrarle a la vida, todos, yo puedo descartar todos, menos uno, y lo sé ahorita a los 65 años, el del servicio a la humanidad. Del servicio a la humanidad es el mejor, es el único de los sentidos, el verdadero sentido. Y es desde la construcción, es muy subjetivo, porque no lo hay. Es decir, objetivamente, si yo le doy la espalda a ese objetivo desaparece. Es mirándolo a la cara que yo lo voy a construir el sentido del servicio a la humanidad. Y lo voy a construir de corazón, honestamente, auténticamente. Y lo voy a desarrollar y lo voy a llevar a buen término. Mi vida va a trasegar por ahí, el sendero de mi vida va a ser el sendero del servicio a la humanidad. Yo hubiera dicho, se lo estoy diciendo a Milena. Y Milena, Milena, por Dios, ¿cómo hago para trasladarte y que tengas por un instante 65 años para que digas sí con el sí del Parkinson? Que te permanezca para siempre. Sí, papá. Cuando no tienes sino 14 años. Pero, ¿cómo te...? Entonces, si ella lo toma independientemente, es por mi convencimiento, porque soy sugestivo, porque soy incisivo, porque le muestro los peligros que tiene estar afuera, las bondades que tiene estar adentro, y ella, cuando llegue a los 65, mi papá tenía razón. Mi papá tenía razón. Mira, uno cambia, claro. Sandra Dayana hace muchos años, digamos hace por ahí unos 10 años atrás, me dijo que se iba a ligar, se iba a hacer la ligación de las trompas de Falopio para no tener hijos. Y ella me dijo, yo no quiero tener hijos, profesor, yo no quiero tener hijos, por nada del mundo quiero tener hijos. Me dijo ella hace 10 años. Yo le dije, pero linda, ¿pero qué te vas a ligar las trompas ya?
no te las ligue ya, sencillamente mantén la precaución anticonceptiva y deja que corra el tiempo. Puede que ella haya cambiado de parecer, yo no lo sé, pero si ahorita me lo dice, yo incluso le diría lo mismo, estar demasiado joven, no te hagan ligar las trompas, pero te sugiero que no tengas hijos. Porque ella tiene una relación estable, una relación formal, estable, ahorita, de pareja. En ese entonces no la tenías, o apenas estabas comenzando con el muchacho de acá, ¿ves? Pero no era tan definitiva como la que tienes ahora, porque esta está muy luchada, esta tiene mucha raíz vital de lucha tesonera para tú conquistar ese espacio de amor, esa relación de amor. Te ha costado muchísimo, eso no ha sido fácil, ¿no? En cambio con la de Fabián era muy fácil, era un compañero de curso con el que rápidamente se sintieron atraídos el uno y el otro, pero aquí no, aquí ha sido distinto, aquí ha sido muy distinto, ¿ves? No sé qué estás pensando, pero ahorita casi me vuelven a preguntar, yo te digo, no linda, no traigas hijos al mundo. No traigas hijos al mundo. Eso es una responsabilidad que debería haber un examen, el más riguroso, el más exigente, el más estricto de todos, que debía pasarlo el hombre y la mujer para decirles, pasen, pueden tener hijos. No, ustedes no pueden tener hijos, ustedes no pueden. Y la inmensa mayoría sería rechazado, lo perdería. Yo lo perdería, incluso con Milena perdería ese examen. Yo no debí tener hijos, por la irresponsabilidad, por la inconsciencia de padre, por una cantidad de razones que puedo enumerar aquí, me la pasaría toda la noche enumerando. Yo no debí tener hijos. Y yo veo la gente que trae hijos como conejos alegremente, eso. Y por eso este mundo está al revés. Que un hijo es una responsabilidad muy grande, muy grande. Eso se lo digo yo a ustedes que no tienen hijos. Maestro, una acerca de lo que está diciendo, yo veo que muchas veces el sentido de la vida de los padres es eso, vivir por los hijos, y ya se dejan a un lado, se olvidan de ellos mismos. Entonces, yo pienso que la vida es la vida nunca es fácil, pero uno llega a un momento en que se comienza a hacer, yo pienso, aunque no he llegado todavía a esa instancia, pero pienso que en la medida que uno comienza a entrar que uno comienza a ser un adulto mayor, la vida se comienza, digamos, a hacer un poco más difícil, digamos, en el sentido de que muchas de las cosas que uno amaba, en el sentido de vida mismo, uno comienza a perder interés. He escuchado versiones de personas con las que tengo la oportunidad de dialogar, y yo pienso que esa sería la etapa en la vida donde uno debe reconectar todo lo que hizo en la vida para darse una vida más plena. Yo pienso que esa sería, pues, digamos, una forma de vida menos entregada al otro. No significa que sea malo entregarse al otro, sino de que no es necesario uno traer personas al mundo para entregarse a ellas, porque estas personas son inocentes y no tienen por qué. Una vez están en el mundo de uno debe asumir plena responsabilidad sobre ellas, pero si pienso que no debe tomar esa decisión es de demasiada responsabilidad. Pienso que eso se debería trabajar muy duro desde la educación, enseñarle a los niños, pues, que eso no es una buena alternativa de vida, porque uno va a estar día a día luchando, y finalmente cuando uno esté culminando sus vidas, no va a tener, le entregó todo a los hijos y no va a tener tiempo de pronto, o digamos la siguiente sustancia para vivir la vida plena. Mira, es una contradicción. Es una contradicción. Es una contradicción que vive uno. Yo vivo la contradicción, la vivo intensamente. Yo digo, no tengan hijos, pero yo he volcado todo el sentido de mi vida hacia Milena. Lo que pasa es que no se puede llorar sobre la leche derramada. Yo ya tuve esos hijos, ya los tuve ahí, ya tuve a Milena y ahí está. Entonces es un hecho consumado, y en esta consumación se viene algo que yo inteligentemente no puedo contener, y es el amor enajenante hacia los hijos. Uno se enajena en los hijos.
lo digo yo que mira, tengo sabiduría, tengo años, tengo experiencia, he sido un trashumante, pensé durante muchos años que realmente los hijos no tenían por qué estar por encima de la mujer que lo acompañaba a uno, porque esa mujer le iba a cegar a uno los ojos y los hijos los veía uno partir, los crecían y los formaba para perderlos. Y sin embargo, pero hoy en día no pienso así, porque a mí racionalmente se me vino un amor enajenante, un amor con una verticalidad, con una fuerza, con una potencia, y que a mí me enajena en Milena. Y yo en este momento vivo por Milena, y yo no te puedo racionalmente atenuar esto. Es un fenómeno absolutamente irracional. Pero tengo la inteligencia para decir, no tengan hijos, sino van a responsabilizarse al punto de que finalmente la vida de ustedes va a ser la formación, la crianza, el desarrollo y el vivir por ellos y para ellos. Dime, Linda. Lo que pasa es que, a ver, pues sí veo una contradicción, y es que cuando usted habla de que se centra el sentido de la vida, digamos, en la vocación de servicio, del servicio al otro, o sea, ese otro incluye a los hijos, ¿sí? Entonces, por eso muchas personas su sentido de la vida se centra en los hijos. ¿Por qué? Porque digamos que en esa vocación de servicio, uno porque encuentra sentido, porque uno se potencializa con el individuo cuando ama a otro, ¿sí? Entonces, en la medida en que uno ve crecer al otro y que uno contribuye con ese crecimiento, ahí es lo que le otorga sentido a uno, ¿sí? Entonces eso se da con los hijos, y por eso pues es como contradictoria esa cuestión. En cuanto a mí, por ejemplo, sí, ya me cambió la percepción pues, de los hijos, porque digamos que la persona con la que estoy me llena. Sí, y entonces me despierta como esas ganas de ser mamá, no por ahora, porque de todas formas pues yo tengo como ciertos miedos más como hacia lo fisiológico, o sea, pues es algo que tengo que superar, pero es más hacia tener algo dentro de mí, que se mueve, no sé qué, pues son complejos y cosas pues que debo superar, pero la persona con la que estoy sí me ha despertado como eso. Todavía no me siento preparada, pero sí me cambió la percepción. Mira la responsabilidad moral. ¿Qué tal si yo hace 10 años le digo a ella, y ella que creía ciegamente en mí, ve y lígate las trompas? ¿Qué tal? Mira, vuelvo a sentirme muy contento y muy satisfecho de mi tarea. Porque es tu vida, eres tú. ¿Qué tal? Yo te dije lo más sabio, lo más inteligente. No lo hagas ahora. Por Dios santo, ¿cómo te vas a ligar? Es que tú me llegaste con un discurso muy enfático. Un discurso que casi no me da opción a mí de contrarrestarlo, de replicarlo. Yo pensaba que, o sea, por dos razones pues, muy importantes. La primera, porque pues, veía que cada vez la sociedad estaba hecha un caos. Entonces, pues, traer a alguien a que enfrentar pues, ciertas cosas pues, me parecía complejo. Y lo otro, porque pues, como yo siempre he sido una persona más o menos pues, como depresiva y pues, cierto, yo decía, no, o sea, que digamos salga permeada de todo eso, o sea, no, pero con el paso de los años sí uno va como creciendo, madurando pues, interiormente, y ya lo veo como tal vez en algún momento la opción también de simplificar mi vida a través de ver crecer a alguien como producto de mi, no sé, de mi amor, de mi educación, Es que mira, esa vocación de servicio a la humanidad, cuando la posibilidad está abierta para el género femenino en su condición de madres en potencia, se puede realizar plenamente con toda la fuerza en esos hijos que han de salir de ese útero. Mira, ahí está la vocación de servicio, pero
pero es una altísima responsabilidad, porque está lo que tú decías, y está la presión del discurso de la historia y de la cultura, en dónde quedo yo, y qué va a pasar, y qué va a pasar con mis pechos, que se van a caer cuando este crío empiece a chuparlo, se quiera chuparlo por 8 y 10 meses, se me van, y qué va a ser de mi vida y de mi vida individual. Y vienen los papeles, los roles, las representaciones, la apariencia, la egolatría, el egotismo, el ególatra que hay en nosotros, hace su apóstol. La responsabilidad es, asuma su tarea de madre con una responsabilidad tan alta que sepa que hasta se va a enajenar y que toda su vida, toda la intensidad de su vida se va a enfilar, se va a encaminar a la entrega de la formación, de la crianza y la formación de sus hijos, para que ellos salgan a salvar la humanidad, a perpetuar la historia, a ser el hombre nuevo que estamos esperando. Yo tengo que formar, ojalá yo formo a la mujer nueva si logro que Milena se meta al convento. La mujer con vocación de servicio a la humanidad. Ustedes, por ejemplo, si se hacen madres, ustedes necesitan altísima responsabilidad, una consagración a toda prueba. Ya la mujer le cede el paso a la madre que hay en ustedes. De hecho, algo pues así es lo que yo siento, o sea, yo me acuerdo muy bien cuando yo fui, le consulté, ¿cierto? Y me dijo pues que esperara hasta más o menos hasta los 30, pues que ya podía tomar una decisión pues más madura, y en efecto eso es lo que digamos ha pasado en todo este tiempo, y es que yo ya digamos me desarrollé profesionalmente, ya tengo una maestría, ya como que yo digo, bueno, ¿y aquí qué más sigue? Que sí. O sea, si ya, digamos, entre comillas, puedo hacer lo que quise profesionalmente, laboralmente, entonces ya lo que sigue, pues puede ser ya también algo que ayuda a potencializar. Mira, sí, tú ya puedes en el ejercicio de la historia, como ser en situación histórica, de protagonizar roles que te satisfagan, decorosos, dignos, que te llenen, que te hagan plena como ser en situación histórica. Ahora el regreso a la vida es, pero es que aquí hay una madre, aquí hay una madre. En este organismo hay un género, es el género femenino, estoy dotada para traer una nueva vida al mundo, voy a hacerlo. Eso no es de la historia, eso es de la vida. Ahora, la responsabilidad son responsabilidades, como fatalmente tú y ese crío están en la historia y se tienen que desarrollar en la historia. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me tengo que consagrar por completo a él. Entonces pasan los roles a segundo plano. Que yo soy doctora, que yo no sé, que... No. A dedicarse como madre al muchachito. Yo creo que ahí vamos a tener...